Señor, te damos gracias, Señor, de poder estar aquí un día más, Señor, en este culto de adoración, para alabarte, para aprender de tu palabra, para adorarte. Te pido, Señor, que tú te quedes en medio de esta reunión, guiándonos en todo momento, ayudándonos en todo momento, guiando la reflexión en esta noche, Señor. Te pido que te quedes con cada hogar aquí representado y te pido que te quedes con aquellas personas que siempre nos acompañan, pero que hoy por distintos motivos no pudieron hacerlo, que tú también te quedes con ellos, tú sabes los motivos, Señor. Perdónanos, Señor, nuestras faltas y nuestros pecados, todo lo que no hacemos en tu voluntad. Perdónanos, Señor, y quédate siempre junto a nosotros, ayudándonos en todo momento como lo has hecho hasta ahora, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en estos días atrás, en estos días que han pasado, hemos recordado el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús por toda la humanidad. Al Señor lo azotaron, lo golpearon, lo escupieron, le arrancaron la barba. Él fue ese cordero puro, santo, sin mancha, que no abrió la boca mientras le hacían todas esas cosas, y lo hizo por amor a nosotros, por amor a toda la humanidad, para salvarnos de nuestros pecados, para limpiarnos de nuestros pecados. Él, en su condición de hombre, venció al pecado. Después de hacerle todo eso, lo crucificaron y murió. Pero la muerte no lo pudo tener retenido. ¿Por qué? Porque no hubo pecado en él. No hubo mentira en sus labios, no hubo un mal pensamiento, no hubo pecado en él. Entonces la muerte no lo pudo tener retenido. Y al tercer día resucitó. Cuando las mujeres fueron al sepulcro, se encontraron con la tumba vacía, porque el Señor había vencido la muerte. Y cuando el Señor resucitó, se le apareció a sus seguidores, a sus discípulos, se le apareció a las mujeres y se dejó ver de ellos durante 40 días. Se dejó ver de ellos y les explicó las cosas del reino. Y les dijo que se iba a cumplir la promesa que el Padre Celestial había hecho de que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y mientras les estaba diciendo esto, que estaban reunidos con el Señor Jesús, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Y él les dijo: no les corresponde a ustedes saber el día ni la hora, sino que mi Padre lo ha fijado con plena autoridad. Y mientras les estaba diciendo esto, el Señor Jesús fue levantado, una nube lo envolvió y no lo volvieron a ver. Entonces a los discípulos se le aparecieron dos hombres vestidos de blanco y le dijeron: Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Ese mismo Señor Jesús que lo han visto irse, como lo han visto irse, volverá. Y el Señor, cuando había estado antes de su muerte, antes de su sacrificio, les había dicho que cuando Él se vaya, les iba a mandar un defensor para que esté en su ayuda. Hoy lo leemos, Él se lo había dicho en ese momento a sus discípulos, pero hoy nos dice a nosotros que Él nos va a mandar un defensor, un consolador para que siempre esté junto a nosotros ayudándonos. En Juan 14:15 dice: Jesús promete enviar el Espíritu Santo. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Ya en ese versículo nos dice que si amamos al Señor, obedecemos los mandamientos. Si lo amamos, si lo decimos: Señor Jesús, tú eres mi Salvador personal, te necesito, te amo, te necesito, obedecemos sus mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes.
Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Él le pide al Padre que envíe el Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos, Señor Jesús, tú eres mi Salvador, mi Señor y Salvador, Él le pide al Padre que nos envíe el Espíritu Santo. Para que esté siempre con nosotros, dice, siempre con ustedes. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que ya somos hijos de Dios. Y también ese espíritu es la garantía de la herencia que recibiremos. ¿Cuál es esa herencia? Es pasar una eternidad junto al Señor Jesús y junto a todos los que lo aman. Y dice que los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen. ¿Por qué? Porque no buscan al Señor, no lo aman, no lo tienen a ese Señor Jesús como su Señor personal. Entonces no lo conocen y no lo pueden recibir. Sigue diciendo, no los voy a dejar huérfanos, volveré para estar con ustedes. Dentro de poco los que son del mundo ya no me verán, pero ustedes me verán y vivirán porque yo vivo. Otra vez nos dice que no nos dejará huérfanos, que Él va a volver. Como le habían dicho los dos hombres vestidos de blanco a los discípulos, que el mismo que habían visto irse, volverá. Y también, unos pasajes más adelante, el Señor Jesús les dice a sus discípulos que Él iba a ir a prepararnos un lugar y que después nos iba a llevar a ese lugar para estar con Él. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí, y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. ¿Cómo demostramos que amamos al Señor? Obedeciendo sus mandamientos. Como dice acá, el que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Obedeciendo todo lo que el Señor quiere, demostramos que amamos a ese Señor. Y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Judas, no el Iscariote, le preguntó, Señor, ¿por qué vas a mostrarte a nosotros y no a la gente del mundo? Jesús le contestó, el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. Sabemos que el Señor Jesús se entregó en la cruz por toda la humanidad, no solamente por los que lo siguen, por los que lo aman, sino por toda la humanidad. Solo que dejó la libertad y nosotros tenemos que decir, Señor, te necesito, te amo, te quiero seguir. El que me ama hace caso de mi palabra. Ya es la tercera vez en el pasaje que dice, el que me ama obedece mis mandamientos. El que demuestra que me ama obedece mis mandamientos. El que me ama hace caso de mi palabra. Ya va 3 veces que lo dice en su palabra. Dice, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. ¿Por qué? Porque es un Dios trino, es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor Jesús le pide al Padre que envíe su Espíritu, una vez que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, el Padre y el Señor Jesús vienen a vivir con nosotros. El que no me ama no hace caso de mis palabras. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre que me ha enviado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús hacía la voluntad del Padre. Él no hablaba ni hacía nada en contra del Padre. Él hacía la voluntad del que lo había enviado. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. El Señor nos deja esa paz que no se puede comparar con nada. Esa paz, esa tranquilidad, esa paz de saber a dónde vamos a ir a pasar una eternidad. Ya sea que nos toque partir o ya sea que suene la trompeta y el Señor baje en las nubes, sabemos que volamos con Él. Esa es la paz que el Señor Jesús nos da. Ya me oyeron decir que me voy y que vendré para estar otra vez con ustedes.
Si de veras me amaran, se habrían alegrado al saber que voy al Padre, porque Él es más que yo. Les digo esto de antemano para que cuando suceda, entonces crean. Y vuelve a decir que volverá. Esa promesa que estamos esperando, que el Mesías vuelva en las nubes a buscar a su iglesia, a buscar a todos los que lo aman. Esa fue la promesa que el Señor nos hizo cuando estaba en la tierra, que se las hizo a los discípulos y también nos corresponde también a nosotros. Entonces, cuando aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, que recibimos el Espíritu Santo de Dios, nos dice que debemos llevar una vida conforme a ese Espíritu Santo que el Señor ha puesto en nosotros. En Gálatas 5 dice, la vida conforme al Espíritu de Dios. Por lo tanto, digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros, y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Sabemos que nosotros somos de naturaleza pecadora, de raza pecadora. Entonces, en nosotros siempre está esa lucha interna, que esos malos deseos siempre están luchando en nuestro interior. Y dice que no hay nada en común entre el espíritu y entre esos malos deseos. Y yo pensaba, a veces cuando estamos por decir algo o por hacer algo, ¿cuántas veces sentimos que el Espíritu Santo nos dice que sí o que no? ¿Cuántas veces sentimos ese tirón, esa guía? Dice, el uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. ¿Por qué? Porque si el Espíritu nos guía, no seguimos esos malos deseos. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Debemos dejar que el Señor nos guíe. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque siguen los malos deseos. No siguen a ese Señor Jesús, no lo aman ni lo obedecen, como veníamos diciendo en el pasaje de Juan, sino que siguen esas inclinaciones, las inclinaciones de la naturaleza pecadora. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y las vamos a ir nombrando de a una. Lo que el Espíritu produce es amor. El primer fruto del Espíritu es amor. Y en Corintios dice que por más que hable las lenguas de los hombres, o por más que hable hasta las lenguas de los ángeles, pero no tengo amor, no me sirve de nada. Por más que sepa todos los designios secretos del Señor, por más que entienda todo o por más que tuviera la fe para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada y no me sirve de nada. O si reparto todo entre los pobres, o si entrego hasta mi propio cuerpo en sacrificio, pero no tengo amor, de nada me sirve, nos dice en 1 Corintios 13. Y también nos dice, que esto lo voy a leer, dice, tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse ni guardar rencor. Es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. El amor jamás dejará de existir. ¿Es fácil tener amor? Todo lo que nos dice la
las Escrituras, no es fácil. ¿Por qué? Porque nuestros malos deseos que tenemos en nuestro interior siempre están luchando adentro nuestro en contra del Espíritu. Entonces, no es fácil, pero con el Señor Jesús sí es posible lograrlo. Y ese amor, como decía acá, es el que el Señor Jesús nos demostró en esa cruz, que lo soportó todo, lo esperó todo por nosotros, por toda la humanidad. Después sigue diciendo alegría. En Romanos nos dice, vivan alegres por la esperanza que tienen. Y en Filipenses también nos dice, alégrense en el Señor. Y dice, repito, alégrense en el Señor. Después sigue diciendo, amor, alegría, paz. Esa paz que veníamos hablando que el Señor Jesús nos dejó. Y en Filipenses dice que esa paz cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Esa paz que el Señor Jesús nos dejó. Después sigue diciendo amor, alegría, paz, paciencia. Paciencia de esperar en el Señor, de esperar en su voluntad. Amabilidad. Amabilidad, ser amables con las personas de nuestra comunidad y con todas las demás personas. Bondad es la cualidad de ser bueno, la inclinación natural a hacer el bien. Fidelidad. Y en Apocalipsis 2 nos dice, mantente fiel hasta la muerte y yo te daré la vida como premio. Que seamos fieles. Fidelidad. Sigue diciendo humildad. Y humildad, el Señor Jesús y en la Biblia, ¿cuántas veces nos habla de la humildad? De que debemos ser humildes. En Números nos dice que Moisés fue el hombre más humilde que había en la tierra. Y el Señor Jesús nos dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, nos dijo el Señor Jesús. Después sigue diciendo dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Es tener control sobre mí mismo, sobre mis pensamientos, sobre mis sentimientos, sobre mis acciones. Dominio propio. Aprender a controlarme a mí mismo. Contra tales cosas no hay ley, y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. ¿Por qué? Porque cuando lo aceptamos al Señor Jesús, Él nos hace una nueva criatura. Nacemos de nuevo. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Nos dice que nos dejemos guiar por ese Espíritu Santo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. No seamos orgullosos ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. ¿Qué quiere decir? Que busquemos siempre el bien común, el bien de la comunidad. Sigue diciendo, hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse, pero háganlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado, no suceda que él también sea puesto a prueba. Ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Nuevamente, ayudarnos entre nosotros. Si vemos que alguien cayó o a lo mejor si estoy pasando un mal momento, saber que tengo la ayuda del hermano mediante una canción, mediante una palabra, mediante una charla, ayudarnos entre nosotros. Si alguien se cree ser algo cuando no es nada, a sí mismo se engaña. Cada uno debe juzgar su propia conducta, y si ha de sentirse orgulloso, que lo sea respecto de sí mismo y no respecto de los demás, pues cada uno tiene que llevar su propia carga. Si nos creemos que somos algo, dice acá, a nosotros mismos nos engañamos.
y dice que no debemos enorgullecernos frente a los demás. En muchas partes el Señor no le gusta el orgullo, no le gusta que seamos orgullosos. Y acá lo vuelve a decir, que no seamos orgullosos respecto a los demás. Que tengamos en cuenta nuestro ego, que no seamos egoístas. El que recibe instrucción en el mensaje del Evangelio debe compartir con su maestro toda clase de bienes. No se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. Y acá nos dice que no nos podemos burlar de Dios, que lo que sembremos, lo cosecharemos. ¿Por qué? Sabemos que el Señor Jesús, si vamos a Él, el Señor nos perdona todos nuestros pecados y no se acuerda más de lo que hicimos. Pero todo lo que hacemos y todo lo que decimos tiene consecuencias. Entonces, todo lo que sembremos, eso es lo que cosecharemos. En Proverbios 22, 8 nos dice: el que siembra maldad cosechará calamidades. El Señor lo destruirá con el cetro de su furia. Miren lo que dice: el que siembra maldad cosechará calamidades, dice en Proverbio. Y en Proverbios 12:14 dice: cada uno recoge el fruto de lo que dice y recibe el pago de lo que hace. Lo que veníamos diciendo recién, que cada acción que hacemos, cada acto o cada palabra que decimos tiene su consecuencia. Y cada uno, dice en Proverbio, recoge el fruto de lo que dice y recibe el pago de lo que hace. Y después en Job 4, del 8 al 11, que es bastante duro lo que dice estos 4 versículos, son 4 versículos que dice: la experiencia me ha enseñado que los que siembran crimen y maldad cosechan lo que antes sembraron. Dios, en su furor, sopla sobre ellos y los destruye por completo. Por más que gruñan y rujan como leones, Dios los hará callar rompiéndole los dientes. Morirán como leones que no hallaron presa, y sus hijos serán dispersados. Miren cómo dice en Job los que siembran maldad. Que cuando lo leía se me ponía la piel de gallina de lo que decía. Dios en su furor sopla sobre ellos y los destruye por completo. Por más que gruñan y rujan como leones, Dios los hará callar rompiéndole los dientes. Morirán como leones que no hallaron presa, y sus hijos serán dispersados. Como decía en Gálatas, Dios no puede ser burlado y lo que sembremos, eso cosecharemos. Sigue diciendo en el versículo 8, el que siembra en los malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el Espíritu, del Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Y acá se me vienen a la mente 2 preguntas. Primero, ¿a dónde estamos sembrando? ¿En los malos deseos o en el Espíritu? Y segundo, ¿qué estamos sembrando? Dice que los que siembren en malos deseos recogerán una cosecha de muerte, pero los que siembren en el Espíritu recogerán una cosecha de vida eterna. Nos está diciendo acá el Señor en Gálatas. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Si nos mantenemos firmes, si no nos desanimamos, al debido tiempo recibiremos la cosecha de vida eterna. Por eso, siempre que podamos, hagamos bien a todos y especialmente a nuestros hermanos en la fe. Otra vez, de buscar siempre el buen común, el bien común, de hacer bien a todos, especialmente en nuestra comunidad. ¿Es fácil llevar a cabo estas virtudes? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo produce? No es fácil. ¿Por qué? Porque los malos deseos siempre están luchando en nuestro interior. Pero con la ayuda del Señor Jesús, si vamos a Él, lo podemos lograr y Él nos ayuda.
Él nos ayuda y su Espíritu Santo nos guía para que podamos llevar a cabo cada virtud que nombra acá. Quizás no las podamos cumplir a todas, porque no somos perfectos, pero el Señor Jesús, si vamos a Él, nos perdona, se olvida de nuestros pecados y nos ayuda en cada momento de nuestra vida. Y para terminar, les dejo unos versículos en Hebreos 13, 20 y 21, que dice: que el Dios de paz, que resucitó de la muerte a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, quien con su sangre confirmó su alianza eterna, los haga ustedes perfectos y buenos en todo, para que cumplan su voluntad, y que haga de nosotros lo que Él quiera, por medio de Jesucristo. Gloria para siempre a Cristo. Amén.